descubre la asombrosa realidad que se manifiesta en el desvanecimiento del río Éufrates. Únete a nosotros en esta exploración fascinante de hallazgos extraordinarios que surgen con el descenso de sus aguas. Durante casi 2000 años, los antiguos papirus de Herculano nos han hablado de un pasado enigmático, mientras los ríos y fuerzas que antes fluían parecen revelarnos secretos olvidados. El agua aquí es pura, pero la fragilidad de estos documentos destaca su rareza. En un giro sorprendente, el Éufrates, fundamental en la narrativa humana, comienza a desaparecer. A medida que su cauce se evapora, viejos relicarios emergen, capturando nuestra atención. Podría tratarse de un eco del pasado, entrelazado con advertencias o incluso con profecías antiguas. Algunos consideran que este hallazgo puede estar vinculado a figuras míticas y fuerzas ocultas, dejando entrever si estamos ante un aviso de tiempos sombríos. Permítenos adentrarnos en lo que esta revelación puede significar para nosotros hoy. La Biblia menciona frecuentemente esta corriente como un símbolo crucial en diversas historias y visiones proféticas. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Apocalipsis se augura la desecación del río como preludio a un conflicto decisivo antes del regreso del Salvador. Al proseguir, se menciona que un ángel llevó a cabo una acción en el gran Éufrates, secando sus aguas para allanar el camino a los reyes del occidente. Durante siglos, esta corriente vital ha nutrido y sustentado civilizaciones, pero su reciente disminución ha empezado a desenterrar un mundo oculto de ruinas y túneles. Expertos atribuyen esta transformación al cambio climático, infraestructuras hidráulicas y el profundo significado que tiene en términos religiosos. Algunos interpretan que esto es una señal de cambios inminentes, tal como se pronosticó en textos sagrados. Mientras tanto se esperan y observan, el suelo expuesto del río, tras milenios bajo el agua, ha atraído a comunidades y pescadores ansiosos por explorar las nuevas tierras. Las historias de civilizaciones pasadas empiezan a cobrar vida nuevamente y la posibilidad de descubrir antigüedades promete cambiar nuestra percepción del pasado. Pero aún más, muchas leyendas y textos antiguos mencionan aspectos de esta transición que podrían tener repercusiones importantes en nuestro entendimiento actual. A medida que excavadores e investigadores se adentran en este nuevo paisaje, revelar la historia puede iluminar las viejas narrativas y tal vez ofrecer respuestas a preguntas que han perdurado por generaciones. La significancia de estos descubrimientos plantea interrogantes sobre nuestra relación con el medio ambiente y la historia. Nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestros actos contemporáneos pueden estar dejando huellas en el futuro, y si hay un llamado a la acción entrelazado en las aguas que alguna vez fueron del Éufrates. Además, este fenómeno también destaca la urgente necesidad de proteger nuestras fuentes de agua y culturas ancestrales, subrayando el vínculo esencial entre humanità e naturaleza. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità
attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. ¿Estamos entonces presenciando el pronóstico de eventos trascendentales que marcan un nuevo capítulo en nuestra existencia? El diálogo sobre estos hallazgos pronto se extenderá más allá de las fronteras, uniendo a investigadores y estudiosos en un esfuerzo global para descifrar el significado oculto que yace en las profundidades del pasado. La historia está siendo escrita nuevamente, y sus páginas se llenarán con las voces y experiencias de aquellos que buscan comprender lo que el río nos ha revelado. Al compartir este viaje, no solo preservamos el conocimiento, sino que también honramos la memoria de lo que fue, creando un camino hacia lo que está por venir. Lo que comenzó como un simple interés se transformó rápidamente en un hallazgo sorprendente, uno que podría cambiar por completo nuestra comprensión histórica y espiritual. Si te apasionan los grandes secretos de la antigüedad, sigue leyendo, porque esta historia no te dejará indiferente. Durante la búsqueda de objetos antiguos y tesoros, un grupo de residentes locales topó con un inmenso jarro sellado, semioculto, bajo una gruesa capa de hielo y piedra. Al principio, se trató de otro artefacto de una civilización que el tiempo había olvidado. Sin embargo, al limpiar la superficie y abrir el sitio con cuidado, se encontraron ante algo inusual que despertó su incredulidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Dentro del recipiente se hallaba un escrolo antiguo, sorprendentemente intacto a pesar de haber sobrevivido milenios. Los lugareños, aunque confundidos por su significado, comprendieron que habían tropezado con un objeto extraordinario. Rápidamente, la voz sobre el hallazgo se difundió, atrayendo a arqueólogos, historiadores y especialistas en textos sagrados al lugar para analizar lo descubierto. El impacto de lo que encontraron reverberó en comunidades académicas y religiosas. Aunque el escrolo era frágil, su conservación era asombrosa. El material que lo componía, ya sea papiro, pergamino o una sustancia desconocida, había estado a salvo dentro del jarro, similar a los famosos escrolos de Qumrán que aparecieron en el siglo XX. Lo que fascinó a los investigadores fueron las inscripciones que adornaban su superficie. Estas marcas estaban escritas en un lenguaje antiguo, probablemente hebreo, arameo o una lengua que se creía perdida en el tiempo. Algunas frases parecían estar relacionadas con textos bíblicos, mientras que otras eran completamente inusuales. La hipótesis de que podría tratarse de un escrito sagrado que había estado perdido durante siglos empezó a tomar fuerza. Su análisis reveló pasajes enigmáticos, mencionando entidades sobrenaturales, profecías catastróficas y sabiduría ocultista, temas que tienen eco en muchos textos religiosos antiguos. La comunidad internacional se vio impulsada a investigar el significado y la importancia de este escrolo. Con cada nueva lectura, descubrimientos sorprendentes emergían, brindando un vistazo a creencias antiguas y prácticas espirituales poco conocidas. La posibilidad de que esta escritura ofreciera una nueva interpretación de relatos sagrados alentó debates apasionados en la academia.
Además, los especialistas comenzaron a considerar el contexto histórico del artefacto, lo que podría sugerir conexiones entre civilizaciones que, hasta ahora, se creían aisladas. Esto abrió la puerta a nuevas investigaciones sobre las interacciones entre sociedades antiguas, sus intercambios y sus influencias mutuas. Mientras el interés por el escrolo crecía, también surgieron preguntas sobre su procedencia y la razón detrás de su ocultamiento. Los investigadores se plantearon si su descubrimiento era un simple accidente o parte de una misión más grande, quizás un intento de preservar el conocimiento antiguo para futuras generaciones. Con cada avance en el estudio, un sentido de urgencia se intensificó. Los impactos potenciales de este hallazgo sobre la comprensión de la historia y las creencias espirituales modernas podrían ser profundamente transformadores. Los días y semanas posteriores al descubrimiento revelarían más detalles, convirtiéndose en un tema candente de investigación en foros internacionales. A medida que se desvelan más secretos, todos los ojos permanecen fijos en este asombroso hallazgo. La esperanza de que este escrolo ofrezca respuestas a preguntas que han permanecido sin respuesta durante siglos se convierte en una luz brillante en el horizonte de la ciencia y la fe. Investigadores han planteado la intrigante hipótesis de que un antiguo escrolo encontrado en la región del río Éufrates podría contener información sobre los Nefilim, seres angelicales caídos, o incluso mensajes divinos relacionados con eventos apocalípticos. Todo ello nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cómo llegó ese escrolo a estar situado bajo el lecho de este majestuoso río? Una teoría sugiere que el escrolo proviene de una cámara subterránea que ha permanecido oculta por siglos. A medida que las aguas del Éufrates retrocedieron, pudieron haber quedado al descubierto estructuras olvidadas como antiguas tomas de agua, ruinas de civilizaciones pasadas o entradas ocultas. Si verdaderamente el escrolo fue resguardado en un recinto subterráneo, su revelación podría ser simplemente el resultado de la erosión que ha ido desenterrando lo que una vez estuvo escondido. Civilizaciones antiguas, como los babilonios, sumerios y asirios, erigieron complejos subterráneos para proteger sus textos sagrados, reliquias y tesoros. ¿Podría este escrolo ser parte de una colección de documentos preservados en una biblioteca oculta en el tiempo? Si es así, ¿qué sabiduría encierra? ¿Y cuál es la razón por la que fue ocultado? La maravillosa y enigmática historia de este escrolo antiguo sigue cautivando a los estudiosos. Al revisar su contenido, las primeras traducciones han señalado alusiones a seres etéreos, señales de lo divino y visiones de arrepentimiento y transformación. Se han encontrado referencias que parecen aludir a criaturas aprisionadas, lo que podría conectarlas con los ángeles caídos mencionados en textos antiguos, como en el pasaje de Apocalipsis 9, 14, 15. Este fragmento habla de la liberación de 4 ángeles que han estado detenidos en el gran río Éufrates, preparados para un momento específico para desatar un caos que podría llevar a la muerte a una parte significativa de la humanidad. Además, en un giro inesperado, se ha comentado sobre un fenómeno peculiar que está afectando un río distante, el de Buenos Aires, Argentina, cargando el ambiente de una energía inexplicable. La repetición del término Zulu resuena, lo que puede sugerir una conexión cultural o mística que trasciende geografías. El Éufrates está atravesando cambios dramáticos, su caudal está disminuyendo y con ello surgen misterios del pasado. Muchas de las revelaciones están en sintonía con antiguas profecías bíblicas. El deshielo de sus aguas podría develar secretos que han estado ocultos durante milenios.
Algunos afirman que esto no solo representa un cambio físico en el río, sino que también es un símbolo de transformación espiritual y redención para la humanidad en su conjunto. Esta transformación puede estar invitando a la reflexión sobre nuestra conexión con el pasado y las lecciones que aún necesitamos aprender. Existen numerosas teorías que apuntan a que estas transformaciones riberas podrían estar relacionadas con los ciclos naturales del planeta, pero también con el despertar del interés humano por sus propias raíces y creencias. La historia, representada en textos antiguos como este escrolo, sigue siendo un espejo en el que nos miramos y de donde podemos extraer enseñanzas fundamentales. Así, el verdadero valor de este hallazgo puede ir más allá de lo físico, invitándonos a explorar conceptos de espiritualidad, de conexión con el tiempo y la naturaleza, y hasta de la continuidad de la existencia humana. Mientras las aguas siguen retirándose, se abre una puerta a un amplio océano de posibilidades de entendimiento y asombro. Es un llamado a la humanidad para contemplar su lugar en la historia y contribuir a la construcción de un futuro más iluminado. La historia continúa desarrollándose, mientras el escrolo y su mensaje permanecen como un vínculo entre lo antiguo y lo contemporáneo. Desde hace un tiempo se ha notado un inquietante fenómeno. Diversos cuerpos de agua en todo el planeta han tomado un tono verdoso. ¿Es esto un fenómeno natural o podría interpretarse como un mensaje divino? Las Escrituras alertan sobre la disminución del Éufrates y transformaciones del agua en sangre como precursores de tiempos finales y el regreso de Jesucristo. Estamos siendo testigos de señales proféticas que se manifiestan ante nosotros. Únete a esta búsqueda de la verdad detrás de estos enigmáticos acontecimientos. Te sorprenderás con lo que está saliendo a la luz. En las últimas semanas, varios ríos han experimentado un cambio drástico en su color, lo que ha despertado la curiosidad tanto de científicos como de creyentes. Entre los ejemplos más notables se encuentra el río Rímac en Perú, cuerpos de agua en Lima y, de manera sorprendente, el apreciado río Éufrates. Esta última corriente, conocida desde tiempos antiguos por su relevancia histórica y bíblica, ha suscitado temores entre los fieles que ven en esta transformación el cumplimiento de profecías sagradas. ¿Pero qué está ocasionando estos cambios inusuales? Antes de entrar en detalles, te pedimos que presiones el botón de me gusta, dejes un comentario y compartas este contenido con quienes puedan estar interesados. Sigamos. La transformación del color de ríos se atribuye a factores como la proliferación de ciertas algas, específicamente la especie Karenia brevis, responsable de episodios de marea roja. Este fenómeno natural genera toxinas que perjudican la fauna marina y la salud humana. Sin embargo, aunque esta explicación abarca algunas de las situaciones observadas, no justifica todos los casos, en especial aquellos que ocurren en ríos de agua dulce como el Éufrates. Muchos argumentan que el momento y el lugar en que se producen estos fenómenos son demasiado coincidentes con las profecías bíblicas, lo que hace difícil descartarlos como meros accidentes naturales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los eventos recientes han llevado a un aumento de discusiones sobre la relación entre la ciencia y la teología. Es fascinante considerar cómo estas
Manifestaciones ambientales pueden ser interpretadas de distintas maneras dependiendo de las creencias de cada individuo. Por un lado, hay quienes ven una clara evidencia de advertencias divinas, mientras que otros optan por una explicación científica rigurosa. El tema también ha resonado en plataformas digitales, donde se libra un intenso debate sobre la realidad de estas manifestaciones. Los foros de discusión han sido inundados con diversas opiniones, desde escepticismo absoluto hasta fervor religioso. Esta diversidad de puntos de vista refleja la profunda conexión emocional que muchos tienen hacia sus creencias y la naturaleza. En un contexto más amplio, es importante mencionar que estos fenómenos no son exclusivos de un solo lugar. Otras regiones también han reportado cambios similares en sus manantiales, sugiriendo una posible tendencia global. Esto nos lleva a cuestionar si estamos ante una serie de eventos aislados o si hay un hilo conductor que los une. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto del cambio climático en la salud de los ecosistemas acuáticos. Muchos científicos destacan que la contaminación y el calentamiento global podrían estar contribuyendo a la proliferación de estas algas. La tarea de ofrecer respuestas definitivas no es sencilla, ya que la interacción de factores biológicos y ambientales es compleja. Para los creyentes, la crisis ambiental podría ser una señal de llamados a la acción, una invitación a reflexionar sobre nuestras prácticas y su efecto en el planeta. Algunos sugieren que esta podría ser una oportunidad para fomentar un mayor respeto por la naturaleza y el llamado urgente a la conservación. A medida que continuamos investigando estos fenómenos, queda claro que el diálogo entre ciencia y espiritualidad es crucial. La búsqueda por entender lo que está sucediendo en nuestros ríos es una invitación a ampliar nuestra perspectiva, a vivir en armonía con nuestro entorno y a mantener la mente abierta ante lo desconocido. En este momento de incertidumbre, es esencial conectar nuestras experiencias humanas, científicas y espirituales a medida que enfrentamos una realidad cambiante. La Biblia menciona de manera clara que los ríos pueden transformarse en rojos como un aviso divino, frecuentemente interpretado como un signo de juicio para aquellos que se apartan de Dios. Una de las menciones más impactantes se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde el tercer ángel vierte su copa sobre las fuentes de agua, y éstas se convierten en sangre. Apocalipsis 16:4 hace referencia a una de las 7 copas de la ira de Dios, plagas sobrenaturales que azotarán al mundo en los tiempos finales. A diferencia de las plagas registradas anteriormente que afectaron a regiones específicas, los juicios en Apocalipsis representan una condena global, señalando las etapas culminantes del juicio divino antes del regreso de Cristo. Este fenómeno se asemeja a la primera plaga que afectó a Egipto, cuando el río Nilo se transformó en sangre como una intervención divina directa, contaminando todas las aguas del río. Los peces murieron y el olor era tan insoportable que los egipcios no podían beber de él, conforme a Éxodo 7:20-21. En ambos episodios, tanto en Egipto como en los eventos finales, las fuentes de agua se tornan inútiles, lo que simboliza el poder de Dios y advierte a la humanidad de un inminente desastre. Surge así la inquietante pregunta: ¿estamos presenciando el cumplimiento de esta profecía? En la actualidad se han documentado reportes sobre ríos y lagos que adquieren tonalidades rojas en diversas partes del mundo. Desde el río Yangtze en China hasta las aguas del río Rímac en Perú, los científicos se esfuerzan por hallar explicaciones a estos fenómenos, que se están haciendo cada vez más frecuentes y visibles. No obstante, muchos fieles sostienen que estos sucesos no son solo simples fenómenos naturales, sino que representan señales divinas que apuntan a lo que se avecina.
El río Éufrates posee una especial relevancia profética. La Biblia menciona que este río se secará antes de la batalla final de Armagedón. El sexto ángel vertió su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas con el fin de allanar el camino para los reyes del occidente, como se relata en 1900, Apocalipsis 16:12. Esta escena resuena con fuerza en el contexto actual, inquietando a muchos creyentes y estudiosos de las Escrituras. Los ríos, en la cultura bíblica, a menudo simbolizan la vida y la abundancia. El giro hacia su contaminación o transformación en sangre plantea preguntas sobre el estado espiritual de la humanidad contemporánea. Creer en esa conexión puede llevar a reflexionar sobre las acciones humanas y sus consecuencias, promoviendo una búsqueda de redención y un retorno a la fe. Algunos analistas y teólogos creen además que estos eventos climáticos y ambientales podrían ser precursores de juicios más severos. La interconexión de los ecosistemas y la creciente crisis ambiental hacen que estas transformaciones en los cuerpos de agua sean aún más significativas en el discurso espiritual. Las Escrituras parecen advertir sobre un tiempo de tribulación y caos, algo que también puede interpretarse mediante la crisis climática actual. Estos fenómenos naturales pueden ser vistos como un llamado a una toma de conciencia colectiva sobre la necesidad de cuidar el planeta y buscar una conexión más profunda con lo divino. En conclusión, mientras el mundo atestigua fenómenos inexplicables y trágicos, es esencial mantenerse informados y reflexionar sobre las enseñanzas bíblicas. Al observar estos acontecimientos, podemos encontrar tanto advertencias como inspiración para un cambio positivo en nuestras vidas y nuestro entorno. Descubre cómo los recientes fenómenos en el río Éufrates podrían ser señales bíblicas en acción. Este río, que actualmente experimenta lluvias históricas y áreas secas, ha llevado a ciertos estudiosos de la profecía a afirmar que estas anomalías, junto con el avistamiento de aguas de color rojo, son claras indicaciones de que las profecías se están desarrollando ante nuestros ojos. Si los informes sobre el agua teñida de rojo realmente son un indicio del juicio del tercer ángel, entonces debemos preguntarnos, ¿qué viene a continuación? La obra apocalíptica describe un escenario cada vez más alarmante, donde las calamidades se intensifican, cada juicio más severo que el anterior. Después del tercer ángel, que convierte cuerpos de agua en sangre, surge un juicio asombroso conocido como el cuarto ángel. En el libro de Revelación se menciona que este cuarto ángel afectará al sol, permitiendo que las personas sufran de forma insoportable. El impacto de este aumento en las temperaturas será innegable, llevando a muchos a maldecir a Dios, quien controla estas catástrofes, sin llegar a reconocer su propia transgresión. La descripción de este evento, presente en Revelación 16:8-9, es escalofriante. Los seres humanos quedarán a merced de un calor implacable, lo que producirá un sufrimiento inimaginable. Paralelamente, el río Yikong, hogar de uno de los ecosistemas más saludables del planeta, se enfrenta a una grave crisis. Su vasta biodiversidad se encuentra amenazada, lo que plantea preguntas sobre el futuro de los recursos hídricos vitales. Además, el libro de Revelación anticipa un momento en que el Éufrates se desbordará, presagiando eventos cataclísmicos en la Tierra. A lo largo de la historia, muchos pensaron que estas descripciones eran meras metáforas. Sin embargo, con los recientes descubrimientos en el Éufrates, se han generado ondas de inquietud global, lo que ha llevado a muchos a adoptar la postura de que esto podría ser una manifestación tangible del poder divino.
Nos enfrentamos a la posibilidad de que las profecías se estén cumpliendo y la pregunta crucial es, ¿cómo impacta esto en nuestra existencia? Al explorar estas revelaciones, es fundamental reflexionar sobre sus implicaciones en nuestro tiempo, el presente. La crisis ecológica y la inestabilidad climática que enfrentamos reflejan una lucha mucho mayor. La continua degradación de nuestros sistemas acuáticos no solo afecta la vida silvestre, sino que también pone en riesgo nuestras propias comunidades. Un mundo en crisis exige una comprensión más profunda de nuestra conexión espiritual con el entorno. Al mismo tiempo, estos eventos pueden ser vistos como una invitación a cambiar, un llamado a la acción colectiva para proteger nuestro planeta mientras buscamos respuestas espirituales. La interpretación de las profecías debe llevarnos a una discusión sobre la responsabilidad humana y la necesidad de un cambio de comportamiento. Es imperativo fomentar un diálogo que reconozca la interconexión entre nuestras decisiones cotidianas y las grandes narrativas de transformación que se despliegan a nuestro alrededor. Derivadas de las enseñanzas, nuestras acciones deberían buscar restaurar la armonía que parece estar ausente en el mundo contemporáneo. Mientras enfrentamos estos tiempos inciertos, es crucial unirnos en la búsqueda de soluciones sostenibles que garanticen un futuro más prometedor para todos. La comprensión de estos eventos proféticos puede servir como una chispa de esperanza, movilizando nuestras energías hacia la construcción de un mundo más justo y equilibrado. Sigamos explorando juntos las posibilidades y aprendiendo del pasado para preparar el camino hacia un mañana lleno de promesas. Imagina un manantial de agua esencial que posee un significado bíblico profundo. La revelación de 1612 refuerza su conexión con los eventos finales, señalando el camino para los gobernantes occidentales. Muchos consideran esto como una evidencia clara de que las profecías de la Biblia están tomando forma en el presente. Un mensaje espiritual que nos invita a reconocer el plan divino en desarrollo ante nuestros ojos. Antes de continuar, te invito a que presiones el botón de me gusta, dejes tu comentario y compartas este video con tus amigos. Ahora sigamos adelante. Recientemente se ha hecho un hallazgo intrigante bajo el lecho de un río en descenso. Mientras las aguas continúan su descenso, los residentes de la zona encontraron una espada antigua, deteriorada y cubierta por sedimentos y piedras del Éufrates. Este artefacto, oculto por siglos de acumulación, se presenta como considerablemente más grande en comparación con las armas comunes conocidas de épocas pasadas. La sorpresa ha invadido a arqueólogos e historiadores ante este descubrimiento, ya que la espada parece diferir notablemente de los diseños típicos de la región. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores y teorías comenzaran a circular entre las comunidades locales. ¿Podría tratarse de la legendaria espada de Goliat? A medida que la historia del hallazgo se esparció más allá de la región, estudiosos y expertos en textos religiosos se sintieron atraídos por esta misteriosa revelación. Los impresionantes detalles sobre el tamaño de la espada, su extraña localización y su composición inusual generaron un mar de especulaciones que la vincularon a una de las luchas más célebres narradas en las Escrituras, la famosa contienda entre David y Goliat. Según el relato de 1 Samuel 17, Goliat era un guerrero filisteo, un gigante que infundía terror en el ejército israelí, desafiando a un solo combatiente a medir fuerzas con él. Mientras el rey Saúl y sus soldados estaban paralizados por el miedo, un joven pastor llamado David, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, se presentó valientemente ante su enemigo. Este evento marcó un hito en la historia no solo de Israel,
sino también en la narrativa cultural sobre la lucha del bien contra el mal. Algunos investigadores sugieren que el reciente hallazgo podría tener profundas implicaciones para la comprensión de la historia bíblica. Sin embargo, se plantea una pregunta interesante. ¿Qué significaría realmente encontrar una arma que aparentemente pertenecía a un personaje mítico como Goliat? Esto podría reescribir parte de la historia tal como la conocemos. Un análisis minucioso de la espada podría brindar nuevos datos sobre la tecnología militar utilizada en esa época, así como observar el contexto histórico en el que se desarrollaron estas narrativas. Además, este descubrimiento resalta el interés continuo en las pruebas físicas que pueden corroborar relatos antiguos. También se plantean interrogantes sobre la influencia cultural que una arma legendaria puede tener en la población actual. La figura de Goliat ha sido utilizada a lo largo de los siglos como símbolo de los desafíos abrumadores que las personas enfrentan en diversos aspectos de sus vidas. Finalmente, mientras las comunidades reflexionan sobre el significado de este hallazgo, se abre un espacio para el diálogo sobre fe, historia y el espiritualismo. La espada podría convertirse en un símbolo que conecte el pasado con el presente, invitando a la gente a reconsiderar la forma en que enfrentan sus propios gigantes en la vida cotidiana. En el nombre del Señor, David lanzó una piedra que impactó a Goliat, haciéndolo caer de bruces. Pero su victoria no se detuvo ahí. Se acercó para tomar la poderosa espada del gigante y así sellar un triunfo extraordinario para el pueblo de Israel. Te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas para no perderte contenido fascinante. Me encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar tus comentarios. Retomando el hilo, surge la pregunta: ¿qué hizo que la espada de Goliat terminara en el río Éufrates? Si realmente estamos hablando de la famosa espada del gigante, ¿cómo llegó tan lejos de su tierra natal? Diversas teorías han surgido para intentar aclarar este enigma. El Éufrates ha sido un elemento geográfico esencial desde la antigüedad, con numerosas civilizaciones en disputa por sus fértiles tierras. Una hipótesis sugiere que la espada pudo haber sido capturada como trofeo de guerra y posteriormente extraviada durante una confrontación apresada por las corrientes del río con el paso del tiempo. Otra posibilidad es que, tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios, se haya hecho con la espada entre las sagradas reliquias que fueron robadas, quedando su paradero desconocido a medida que fue trasladada hacia el oeste. Algunos creen que esta espada es parte de un tesoro que fue escondido, quizás en una zona cercana al Éufrates, buscando protegerla del destructivo avance de los enemigos. Una teoría adicional plantea que sacerdotes o guerreros israelitas, temerosos de que sus tesoros sagrados fueran destruidos, optaron por ocultar la espada en un lugar seguro, posiblemente en la misma área del Éufrates. Con el correr de los siglos, cambios en el entorno y crecidas del río podrían haber sumergido el artefacto, dejándolo en un limbo hasta su eventual hallazgo. Existen quienes sostienen que encontrar la espada en este preciso momento no es simplemente una casualidad, sino un indicio divino. Actualmente, el Éufrates está reduciendo su caudal, conforme las profecías mencionadas en el libro de Apocalipsis de 1612. Así, el hallazgo de la espada podría ser parte de una secuencia divina de acontecimientos que anunciarían tiempos finales, conectando con la historia original de Goliat. Además, se puede considerar que el redescubrimiento de este objeto ancestral podría impactar la relación entre las culturas actuales de Oriente y Occidente. La historia de Goliat y David no solo es un relato de triunfos y derrotas, sino un símbolo de las luchas humanas a lo largo de la historia.
Imaginar que la espada ha viajado millas y ha sobrevivido durante siglos invita a una reflexión sobre la resiliencia y el poder de la fe. Con cada teoría que aparece sobre el paradero de la espada, la curiosidad se aviva, invitando a arqueólogos y exploradores a investigar más sobre el pasado antiguo de la región. Las excavaciones en el Éufrates han revelado otros artefactos valiosos que reflejan la rica historia de las civilizaciones que han habitado sus orillas. La posibilidad de desenterrar la espada de Goliat podría galvanizar nuevas investigaciones sobre la historia de las guerras entre los israelitas y los pueblos vecinos. Autores de expertos en historia y religión podrán analizar el contexto de su hallazgo, contribuyendo así a la comprensión de la herencia cultural que sigue formándose en el presente. Conectando con las profecías antiguas, la narrativa de Minunescent, la espada puede servir como un nexo entre las comunidades actuales, creando oportunidades para el diálogo y la reconstrucción de la historia compartida. En últimas, la espada no solo es un objeto físico, sino un recordatorio de las lecciones de bravura y fe que resuenan a través del tiempo. Goliat no era un individuo común. Según se relata en 1 Samuel 17, medía más de 2.7 metros y se reconocía como un valiente guerrero filisteo. Su gran estatura y fuerza han llevado a muchos a suponer que no era completamente humano, sino un heredero de los Nefilim. Estos seres, mencionados en textos sagrados, son a menudo considerados como enigmáticos, vinculados a la intervención de ángeles caídos en la vida humana. Los orígenes de los Nefilim se remontan a Génesis 6:4, donde se menciona que estaban en la tierra en aquellos días cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y dieron origen a estos individuos míticos, descritos como grandes héroes. Este versículo ha generado dudas y especulaciones entre teólogos e historiadores por siglos. ¿Quiénes eran realmente aquellos hijos de Dios? ¿Por qué su mezcla con las mujeres humanas resultó en seres tan extraordinarios y diferentes de los mortales comunes? Muchos estudiosos concluyen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra el Creador y al hacerlo, corrompieron el mundo, generando descendencia conocida como los Nefilim. Estos seres híbridos no eran solo humanos, sino que se decía que eran gigantes, caracterizados por su enorme fuerza, capacidad intelectual y poder. La Biblia los califica como héroes de antaño, lo que sugiere que tuvieron un impacto importante en las civilizaciones antiguas. No obstante, a menudo eran asociados con la corrupción, el caos y la maldad. Algunos académicos sostienen que su existencia contaminó la sangre humana, lo que llevó a Dios a ejecutar el diluvio, como un intento de purificar a la humanidad y devolverla a un estado de inocencia. ¿Podría Goliat ser un descendiente de los Nefilim? La narración de Goliat, el guerrero filisteo derrotado por David, es sin duda una de las narrativas más célebres sobre seres gigantes en los textos bíblicos. Además, la iconografía de Goliat ha persistido a lo largo de los años y ha influido en la cultura popular, formando parte de películas, libros y obras de teatro. A pesar de la distancia temporal y cultural, esta figura continúa resonando, simbolizando el enfrentamiento entre fuerzas desiguales. Esto se traduce en diferentes interpretaciones, desde la lucha personal hasta el desafío a los sistemas de opresión. El papel de David como pastor y su derrota de Goliat puede interpretarse como un símbolo de la victoria del bien sobre el mal, destacando la importancia de la fe y la valentía. Este relato no solo se centra en la batalla física, sino que también sirve como un recordatorio del propósito divino y la capacidad humana
de superar adversidades. Existen diversas teorías sobre cómo estas historias han sido transmitidas a lo largo del tiempo y su impacto en la formación de la mitología en diferentes culturas. Se puede observar un patrón donde los relatos de gigantes o seres extraordinarios aparecen en diversas civilizaciones, lo que sugiere un interés humano universal por lo desconocido y lo sobrenatural. La figura de Goliat también ha sido utilizada en el contexto educativo, donde se analizan las lecciones de humildad y el poder del ingenio frente al desafío. Esto puede inspirar a muchos a enfrentar sus propias gigantes personales. La interacción de Goliat con el pueblo de Israel también aporta una visión sobre el conflicto y la resistencia, mostrando la dinámica entre opresores y oprimidos. Al explorar la figura de Goliat, se revela también una rica intersección entre la fe, la historia y la imaginación humana, ofreciendo un campo fértil para la reflexión y el análisis crítico. La narrativa de Goliat perdura porque encapsula lecciones fundamentales sobre la lucha, el poder y la esperanza que a través de los siglos siguen siendo relevantes y estimulantes. Descubre el misterio de Goliat, un ser cuya imponente figura y fuerza extraordinaria siempre han generado interrogantes sobre su procedencia. Así que, si deseas conocer más sobre este intrigante personaje, sigue leyendo. La pregunta que surge es: ¿fue Goliat simplemente un individuo de gran tamaño o representó algo más en la historia antigua? Algunos eruditos que estudian los textos bíblicos sostenían que podría haber sido una herencia de los Nefilum, un grupo mítico que, según las escrituras, se originó de la mezcla entre ángeles y humanos. Esta hipótesis encuentra respaldo en otras menciones de gigantes que aparecieron mucho después del diluvio. Por ejemplo, en Números 13:33, se relatan hechos en los que espías israelíes afirmaron haber visto a los Anakim, considerados descendientes del Nefilum que habitaban la tierra prometida. Los espías destacaron: vimos el Nefilum ahí, nos mirábamos como langostas comparados con ellos. Números 13:33, Niv. Esta descripción sugiere una conexión directa entre Goliat y estos seres míticos que continuaron existiendo, alimentando la creencia de que la influencia de los Nefilum perduró a lo largo del tiempo, como evidencian los relatos sobre las batallas de David contra otros gigantes en 2 Samuel 21:15-22. Desde una perspectiva más amplia, la relación de Goliat con ángeles caídos añade otra dimensión a su historia. Si consideramos que esta figura fue un Nefilum y que su famosa espada fue hallada en el río Éufrates, esto invita a una reflexión más extensa sobre el simbolismo del lugar. El Éufrates, mencionado repetidamente en la Biblia, está asociado con juicio divino, catástrofes y eventos sobrenaturales. Desde las narraciones iniciales en Génesis hasta los vislumbres apocalípticos en el libro de la Revelación, este río ha estado presente en momentos de intervención divina. En el contexto de la Revelación hay una profecía inquietante que menciona la presencia de 4 ángeles caídos que se encuentran recluidos bajo sus aguas, aguardando el momento de ser liberados. Esta conexión entre el río y los ángeles sugiere que el Éufrates no solo es un espacio geográfico, sino también un símbolo de un juicio inminente y del desenlace de conflictos espirituales. El legado de Goliat y su relación con los Nefilum plantea interrogantes sobre los orígenes de las criaturas que habitaron la tierra. Además, este legado parece resonar a través del tiempo en la medida que los mitos y leyendas continúan influyendo en las culturas actuales. Las tradiciones que relatan la existencia de gigantes tienen sus raíces en diversos relatos de civilizaciones antiguas,
donde a menudo los héroes se enfrentan a seres de gran envergadura. Esta figura simbólica puede ser interpretada como una representación del conflicto entre el bien y el mal que presenciamos en mitologías de todo el mundo. En ciertos contextos, la narrativa de Goliat también puede ser vista a través del prisma de la lucha interna que todos enfrentamos, reflejando las batallas personales contra las adversidades que parecen insuperables. Este enfoque contemporáneo ofrece una nueva perspectiva sobre antiguas narrativas, haciendo que su relevancia perdure en la actualidad. Al considerar el impacto de Goliat en la cultura popular, es notable su representación en diversas obras literarias, cinematográficas y artísticas. Esto muestra que la figura del gigante continúa fascinando y resonando en las generaciones modernas. Finalmente, investigar a Goliat nos invita a reflexionar sobre la persistencia de las leyendas y cómo éstas pueden ofrecer lecciones valiosas sobre la resistencia, el desafío y la posibilidad de superar obstáculos que parecen enormes, casi como el propio Goliat. El pasaje de la revelación que menciona al sexto ángel y su trompeta revela un acontecimiento extraordinario: la liberación de 4 ángeles que han estado aprisionados en el poderoso río Éufrates. Estos seres, que habían sido destinados a un momento preciso en la historia de la humanidad, son liberados con el propósito de causar la muerte de 1/3 de la población mundial. Esta escena apocalíptica nos invita a reflexionar sobre el significado de su encarcelamiento y posterior desatadura, insinuando que su papel en el plan divino es esencial. El hallazgo de una gigantesca espada que podría haber pertenecido a Goliat en las aguas del Éufrates plantea cuestiones intrigantes. ¿Se trata solo de un artefacto del pasado o simboliza algo de mayor trascendencia? ¿Existe la posibilidad de que esta espada esté relacionada con los ángeles caídos encerrados en el río? Los néfilas, descendientes de estas entidades, podrían ser un nexo vital en esta narrativa. ¿Podría este descubrimiento ser una prueba tangible de su legado? Más aún, indica que la época de su liberación está cerca. El Éufrates, en la profecía del fin de los tiempos, tiene un significado fundamental. Su desecación se considera un presagio importante de lo que está por venir. En otro fragmento de la revelación se menciona que el agua del río se secaría para allanar el camino a los reyes del occidente, sugiriendo una conexión directa con los eventos finales que conducirán al regreso de Cristo. Esta previsión nos lleva a considerar si los intensos cambios climatológicos y la disminución del caudal del Éufrates actuales son indicativos del cumplimiento de estas antiguas profecías. El río, crucial para el ecosistema de la región y considerado sagrado en diversas culturas, está enfrentando una crisis de agua que ha despertado la atención mundial. Sus afluentes, que en algunas áreas están prácticamente secos, han llevado a muchos a especular sobre el significado detrás de esta transformación. Las imágenes capturadas desde satélites, junto con relatos de personas que viven en sus cercanías, refuerzan la idea de que estos cambios podrían ser un capítulo en la narrativa profética detallada en el libro sagrado. Además, la relación entre los eventos actuales y las profecías bíblicas invita a una reflexión profunda sobre la humanidad y su rumbo. A medida que los desafíos globales aumentan, resulta crucial indagar en las dimensiones espirituales de estos eventos, buscando respuestas que trasciendan la superficie. Este contexto nos anima a observar la historia con nuevos ojos, considerando
que cada descubrimiento puede estar cargado de significado y mensaje divino. La conexión entre la historia antigua y el presente se vuelve aún más intrigante cuando se relaciona con los mitos sobre gigantes y héroes del pasado. Estos relatos, que parecen tan lejanos, pueden estar imbuidos de enseñanzas y advertencias aún actuales. Por tanto, el llamado a la acción es claro. No solo debemos estar alerta ante los signos de los tiempos, sino también buscar la sabiduría para entender su verdadera relevancia en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En un mundo en constante cambio, es esencial mantener un sentido de alerta espiritual y un compromiso con la verdad. Al explorar los textos sagrados y los acontecimientos contemporáneos, podemos encontrar patrones que nos ayuden a discernir el camino hacia adelante. La contemplación de antiguos siervos de Dios que enfrentaron desafíos similares puede inspirarnos a ser valientes en nuestra fe y en nuestra búsqueda de significado. Finalmente, la pregunta permanece: ¿estamos preparados para lo que podría estar por venir? Al ser testigos de un mundo que se transforma, la búsqueda de la verdad y la profundidad espiritual se convierte en más que una elección. Es una necesidad vital para navegar los tiempos inciertos que enfrentamos. Imagina por un momento el hallazgo de una antigua arma que podría estar vinculada a un guerrero mítico como Goliat. Este descubrimiento no solo resultaría fascinante, sino que también despierta un mar de preguntas sobre la historia y el destino de la humanidad. Si por otro lado se especula que ángeles caídos están encerrados bajo el río Éufrates, esto podría clarificar su papel en los eventos finales. ¿Estarán en una espera pasiva por su momento de liberación o ya han comenzado a ejercer su influencia en nuestro mundo? Existe la posibilidad de que estos seres hayan sido los observadores mencionados en el libro de Enoc. Este texto judaico antiguo ofrece detalles sobre los ángeles caídos citados en Génesis 6:4. En él se narra que un grupo de 200 ángeles, denominados los observadores, descendió a la tierra y corrompió a la humanidad al tomar esposas humanas y engendrar seres como los néfilas. Sus transgresiones provocaron la ira de Dios, que culminó con su encarcelamiento en el abismo hasta el juicio final. El destino de estos ángeles es descrito con precisión. El texto continúa narrando que sus descendientes terminarán enfrentándose entre sí y sus llorados seres queridos, quienes heredaron su legado, sufrirán durante 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el último juicio y el fin de los días. Si realmente estos observadores coinciden con los ángeles caídos en el Éufrates, su potencial retorno, como se anticipa en la revelación, podría señalar el regreso de los néfilas y el desencadenamiento de una ola de caos en el planeta. Investigar sobre esta temática despierta discusiones entre expertos y teólogos que sugieren que los avances en experimentación genética, inteligencia artificial e incluso las crisis espirituales actuales podrían facilitar la reaparición de estas entidades antiguas, ya sea en su forma original o manifestándose a través de híbridos humanos. La Escritura nos recuerda que nuestra lucha no se libra solamente contra seres físicos, sino también contra fuerzas oscuras que operan más allá de nuestra comprensión. En la actualidad, muchos científicos afirman que los avances en biotecnología pueden abrir puertas a nuevas formas de vida, lo que invita a reflexionar sobre el impacto que esto podría tener en nuestra realidad. Las alegorías de los antiguos textos se sienten más cercanas a medida que la humanidad se enfrenta a los dilemas éticos que estos avances traen consigo. Por otro lado, las creencias en un mundo espiritual que interactúa con el físico son temas recurrentes en diversas culturas.
Esta intersección entre ciencia y espiritualidad es notoria, y muchos se preguntan si estamos a las puertas de una nueva era en la que lo sobrenatural y lo tangible convergen. La aprehensión ante la inteligencia artificial y su capacidad para replicar la vida ha generado un temor en ciertas comunidades sobre el control que se pueda ejercer sobre la creación. ¿Estamos, de alguna manera, jugando a ser dioses? Las preocupaciones sobre el futuro y los peligros que esta tecnología puede desatar resuenan con reverberaciones en las profecías antiguas. Finalmente, es fundamental examinar las conexiones entre antiguas predicciones y las realidades contemporáneas. La historia nos enseña que cada generación enfrenta sus propios desafíos, pero ¿seremos capaces de aprender de los errores del pasado o repetiremos los mismos ciclos de autodestrucción? La respuesta aún está por escribirse en las páginas futuras de la humanidad. Descubre el impresionante nexo entre la historia antigua y las señales del tiempo presente. A medida que reflexionamos sobre el pasado, nos encontramos con la inquietante posibilidad de que las fuerzas que corrompieron a la humanidad en el tiempo de Noé aún puedan tener ecos en nuestra realidad contemporánea. ¿Qué nos dice la reciente aparición de una gigantesca espada en la región del Éufrates? Este hallazgo no es simplemente un acontecimiento arqueológico, representa una profunda interconexión espiritual que vincula las narrativas bíblicas con las profecías actuales. Esta espada podría simbolizar no solo los combates de épocas pasadas, sino también el enfrentamiento entre el bien y el mal que se avecina en tiempos críticos. Las advertencias de las Escrituras sugieren que antes del regreso de Jesucristo, las fuerzas oscuras volverán a intensificarse. Es esencial mantener nuestros ojos abiertos hacia estos signos y fortalecernos con la armadura divina para resistir las maquinaciones del adversario. En Efesios 6, 10, 18 se nos recuerda la importancia de armarnos contra el enemigo, especialmente en tiempos turbulentos. El deshielo del Éufrates, la liberación de ángeles caídos y la posibilidad del retorno de entidades como los Nefilim son elementos que encajan en el rompecabezas de las profecías sobre el futuro. En el panorama actual, el mundo se enfrenta a fenómenos sin precedentes, catástrofes naturales, conflictos bélicos, desilusión espiritual y señales celestiales, todos fenómenos que reverberan con las descripciones del Apocalipsis encontrado en las Escrituras. Jesús, en Lucas 21, 25, 26, previno que antes de su regreso, el mundo experimentaría tumultos y que el temor se apoderaría de los corazones humanos. Las señales celestiales que involucran al sol, la luna y las estrellas se manifestarán. Simultáneamente, las naciones sentirán angustia y perplejidad ante el estruendo del mar. La humanidad sucumbirá al terror ante lo desconocido, mientras la creación misma parece danzar al borde del caos. Esta profecía sugiere un momento en que fenómenos cósmicos y catástrofes espirituales generarán pánico y confusión. Con el río Éufrates cobrando vida y la revelación de artefactos como la enorme espada, nos preguntamos, ¿serán estas las señales que confirman la verdad de las profecías? En los días de Noé, el juicio divino castigó a una generación corrupta, y hoy nos enfrentamos a preguntas similares sobre nuestra propia integridad y preparación. Los relatos bíblicos no son solo historias antiguas, ofrecen un espejo a través del cual podemos contemplar nuestro futuro. Es crucial considerar cómo estas advertencias perduran. Las lecciones de la historia no son meramente para recordar, sino para inspirar acción. Como individuos y colectivamente, es momento de asumir una postura de vigilancia, reconociendo las épocas difíciles, pero también la esperanza que el cumplimiento de la profecía ofrece. Elegir permanecer firmes en nuestra fe,
actuar con compasión y trabajar para el bienestar de los demás puede ser parte del camino hacia la redención. En un mundo donde la verdad a menudo se distorsiona, el cumplimiento de estas profecías puede servir como una guía y motivación para buscar una conexión más profunda con lo divino. Las palabras de las Escrituras nos incitan a ser audaces, a prepararnos espiritualmente y a recordar que, aunque se avecinan días oscuros, la luz y la guía divina siempre estarán presentes para aquellos que buscan la verdad con un corazón sincero. Invito a reflexionar sobre un tema esencial de nuestra era: la conexión entre las profecías bíblicas y los eventos actuales. El pasaje de Mateo 24:37 ofrece una perspectiva impresionante, ya que Jesús establece una analogía entre los tiempos de Noé y la segunda venida del Hijo del Hombre. En aquella época no solo hubo desastres naturales y una profunda corrupción moral, sino también la intensa actividad de los ángeles caídos. Estos seres, conocidos como los vigilantes, tomaron esposas de la humanidad, dando origen a los Nefilim, gigantes que transformaron nuestro mundo en un lugar de caos y confusión. La influencia de esos seres fue tan significativa que Dios decidió intervenir con un diluvio catastrófico, buscando purificar la tierra de toda esa maldad. Al observar la realidad de hoy, es interesante notar similitudes inquietantes. ¿Estamos presenciando signos de la presencia antigua de esos ángeles caídos? Recientemente, con el río Éufrates experimentando un alarmante descenso en sus aguas, se generan dudas sobre si estos son indicativos de un tiempo de liberación para fuerzas que creíamos contenidas. Los descubrimientos arqueológicos en la región han planteado interrogantes sobre la existencia de artefactos antiguos, mientras el ritmo de relatos sobre fenómenos sobrenaturales continúa en aumento. Todo esto nos invita a la vigilancia espiritual como individuos de fe en un mundo donde los acontecimientos parecen tener un sentido profético. No se trata únicamente de eventos en el terreno físico, sino de un llamado a tomar conciencia de lo que se avecina. Históricamente, el río Éufrates ha servido como un símbolo de límites entre naciones y como escenario de actos divinos extraordinarios. Desde los tiempos del Edén hasta la caída de Babilonia, este afluente ha sido testigo de la intervención divina. En el libro de Apocalipsis 16:12, se menciona que las aguas del Éufrates se secarán, lo cual preparará el camino para reyes del oeste, augurando un gran acontecimiento de trascendencia. Este hecho no solo se considera un evento ecológico, sino que debe interpretarse bajo un marco espiritual, señalando un avance en el universo del propósito divino. Los tiempos demandan de nosotros un discernimiento más agudo, una mayor claridad sobre el camino que estamos transitando y las decisiones que estamos tomando. Comprender estos tiempos nos permite estar mejor equipados para las pruebas que están por venir. En la actualidad, el debate sobre las entidades sobrenaturales y su posible influencia en el ámbito humano se encuentra en el centro de muchos estudios teológicos. La idea de que la humanidad pueda estar relacionada con criaturas de otros planos de existencia nos obliga a cuestionar la naturaleza de nuestros propios desafíos actuales. Nos enfrentamos a crisis que no solo se resuelven en el ámbito físico, sino que requieren de una respuesta espiritual. Mientras permanecemos atentos a los mensajes de alerta que surgen de la palabra, debemos recordar la importancia de mantener una relación estrecha con lo divino. El despertar espiritual no es solo un beneficio personal, sino una necesidad para la comunidad y el entorno en el que vivimos. Así, al ponderar las advertencias de la Escritura y su relevancia en nuestras vidas, se nos ofrece una oportunidad de actuar con entendimiento y sabiduría mientras avanzamos en tiempos inciertos.
Por último, este es un momento propicio para involucrarse activamente en la transformación del corazón. La historia de Noé se presenta como un testimonio de fe y perseverancia ante adversidades. Como comunidad podemos aprender de su ejemplo y prepararnos para los retos que se avecinan, cultivando la fe, el amor y la esperanza en cada uno de nosotros. Al alzar la mirada hacia las señales del tiempo, recordemos que el propósito divino siempre busca traer restauración y redención aun en medio de la tempestad. Prepárate para lo que se avecina. La desaparición de ríos y otros fenómenos inquietantes podrían ser signos de que un cambio significativo está por llegar. Conflictos globales y eventos extraordinarios parecen acelerarse como presagios de la confrontación final entre fuerzas del bien y del mal, un llamado a la conciencia espiritual y a la preparación personal. Para aquellos que creen, estas señales no deben generar temor, sino que sirven para motivar una preparación interna. Las Escrituras son claras al exhortar a estar vigilantes y listos para el advenimiento de Jesucristo. En la segunda epístola de Pedro, en su capítulo 3, se menciona que en los tiempos postreros surgirán burladores que desestiman la profecía bíblica, pensándola como meras leyendas. Es fundamental comprender que en esta era preludios sombríos de escepticismo se manifestarán, donde muchos seguirán sus instintos egoístas desbordando la fe. Algunos cuestionarán la promesa del retorno, afirmando que desde la desaparición de los ancestros todo ha continuado de manera habitual. Sin embargo, los que mantienen la fe percibirán el desajuste en la realidad de las profecías. La revelación de posibles armas antiguas, la alteración de ecosistemas y el desorden en la sociedad son señales claras de que estamos acercándonos a la plenitud de las profecías divinas. La reciente disminución del río Éufrates, junto con la liberación de seres celestiales restringidos y la aparición de artefactos vinculados a los gigantes mencionados en la Biblia, indican un fenómeno sobrenatural en progreso. Si realmente depositamos nuestra fe en las Escrituras, es imperativo que tomemos en cuenta estos mensajes con seriedad. Estamos sí observando eventos que podrían estar relacionados con el retorno de Cristo. A medida que los días transcurren, las evidencias se hacen más notorias. La cambiante realidad del mundo presenta elementos que alguna vez parecieron distantes, ahora parecen estar revelándose ante nuestros ojos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el propósito divino se cumplirá y quizás nos encontramos más próximos a su realización de lo que hemos creído. La inquietud que persiste es: ¿estás equipado para afrontar lo que se avecina? Además, es vital adentrarse en significado de Génesis 6, donde se mencionan los Nefilim y sus implicaciones para nuestro entendimiento actual. Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la conexión entre la historia antigua y los eventos presentes. Ampliando las reflexiones, hay que considerar cómo las creencias actuales son influenciadas por antiguas profecías. Este escenario de escepticismo moderno contrasta fuertemente con el fervor religioso de épocas pasadas. La necesidad de preparación espiritual ante un mundo en caos se hace más urgente. La comprensión de los textos sagrados podría ser la clave para encontrar dirección en tiempos confusos. Los investigadores de estos textos a menudo concluyen que hay patrones cíclicos en la historia que coinciden con la espiritualidad humana. Cada acontecimiento trascendental podría estar articulando un diálogo entre el cielo y la tierra. La relación entre fe y hechos es uno de los más fascinantes misterios que atraviesan la narrativa bíblica. Además, el concepto de vigilancia
es reiterado a lo largo de las Escrituras. Estar alertas no solamente implica esperar un regreso divino, sino también reconocer las oportunidades de crecimiento y desarrollo personal en medio de la adversidad. La atención a detalles y sucesos que parecen inusuales puede guiarnos a un entendimiento más profundo de lo divino. Por último, la esperanza y el propósito no se pierden en la incertidumbre. Cada señal, cada cambio, nos puede acercar a la esencia de nuestra existencia. En la intersección de lo antiguo y lo presente, descubrimos que la preparación espiritual podría ser nuestra mejor defensa ante cada desafío que enfrentamos, llevando a nuestra vida un significado renovado en días impredecibles. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia menciona que Dios se arrepiente? Es una pregunta común entre los creyentes, especialmente porque las Escrituras afirman que Dios es inmutable, como se expresa en Malaquías. Yo, el Señor, no cambio. Esta certeza puede generar confusión, ya que el Antiguo Testamento incluye numerosas menciones sobre un arrepentimiento divino, lo que parece contradictorio. En las versiones más antiguas de la Biblia se utiliza un verbo que puede ser interpretado como volver o regresar. Este matiz lingüístico lleva a muchos a cuestionar cómo un Dios que no cambia puede experimentar arrepentimiento. ¿No implica esto alguna forma de alteración en su esencia? La respuesta a este dilema revela una comprensión profunda de la naturaleza de Dios. Es fundamental reconocer que Dios es un ser de pacto. Se establece una relación con la humanidad en la que promete bendiciones a quienes ejercen fe y obediencia, mientras que la desobediencia trae juicio. Él mantiene siempre su fidelidad al pacto. Sin embargo, nuestra respuesta a Él puede provocar percepciones de cambio en nuestra relación. Cuando respondemos en fe, recibimos sus bendiciones, pero si nos alejamos, sentimos su desagrado. Desde nuestra perspectiva, parece que Dios asume diferentes roles según nuestras acciones. Sin embargo, esto no significa que cambie en esencia. Sustancialmente, Él continúa siendo fiel a su palabra y promesas. Este enfoque puede tener conexiones con teorías filosóficas modernas que discuten sobre la naturaleza del cambio y la inmutabilidad, como lo que se conoce como el cambio de Cambridge, donde se argumenta que en ocasiones percibimos un cambio sin que realmente se produzca. Además, al observar cómo se refleja el carácter de Dios en la historia, se pueden notar diferentes manifestaciones de su justicia y misericordia. En diversas ocasiones se encuentra una advertencia sobre las consecuencias del pecado, junto con instancias de un nuevo comienzo a través del arrepentimiento y la fe. Esto no contradice su naturaleza, sino que resalta su deseo de relación con los seres humanos. Es significativo que a lo largo de las Escrituras se narren situaciones en las que Dios parece cambiar de parecer, lo que puede comprenderse como una respuesta a la condición del corazón humano respecto a Él. Este dinamismo no es un reflejo de la vacilación divina, sino de la invitación repetida a la redención y al arrepentimiento. Tal entendimiento nos invita a reflexionar sobre nuestro propio andar en la fe. En momentos de duda o desobediencia, podemos ser desafiados a regresar a un camino de reconciliación con Él. Aun cuando nuestras decisiones desacierten, su disposición a recibirnos siempre está presente. Este es el corazón del mensaje bíblico, un Dios que, aunque no cambia, está deseoso de restaurar la relación con la humanidad. Por otro lado, es interesante ver cómo este concepto de cambio puede influir en nuestra vida diaria. Entender que las acciones tienen consecuencias y que Dios siempre está listo para guiarnos hacia su propósito nos ayuda a crecer en nuestra fe. Reflexionemos sobre las oportunidades de cambio que se nos presentan,
y cómo nuestras elecciones pueden acercarnos más a Él. Cada vez que optamos por abrazar la fe y seguir su camino, experimentamos una transformación que refleja su fidelidad. En este viaje de vida es crucial recordar que nuestras elecciones son fundamentales. Al final, conocer a un Dios de pacto nos brinda la seguridad de que, sin importar nuestras decisiones, siempre hay un camino de regreso. Permíteme ofrecerte una perspectiva que podría resultar útil. Imagina a un joven que ha recibido apoyo espiritual de un hombre mayor en su comunidad, alguien a quien él admira profundamente por su sabiduría y orientación. Un día, la hija de este hombre regresa de la escuela y el joven se siente atraído por ella de inmediato. Con el tiempo se casan y el respetado señor Smith, que había sido un verdadero mentor y guía, se convierte en un miembro de su familia, asumiendo el papel de abuelo. Sin embargo, a pesar de que la relación ha evolucionado, el carácter del señor Smith se mantiene constante. Este cambio en la dinámica no altera su esencia. Él sigue siendo la misma persona que el joven admiraba. Al reflexionar sobre esto, podemos establecer una analogía con la relación entre Dios y la humanidad. Como he mencionado en el pasado, Dios tiene un compromiso inquebrantable con nosotros, un pacto que revela su naturaleza. La Biblia nos ofrece un lenguaje limitado para describir la esencia de lo divino. Podemos proclamar que Dios es inmutable y simultáneamente reconocer que en ciertas ocasiones parece cambiar su actitud hacia nosotros. Un pasaje relevante se encuentra en 1 Samuel 15, donde se menciona que Dios se arrepiente, pero también se afirma que Él nunca cambia. Este texto es un excelente punto de referencia para entender que, desde una perspectiva bíblica, ambas afirmaciones son válidas y no se contradicen entre sí. En el núcleo de esta discusión se encuentra la relación covenantal que Dios establece con nosotros. Su naturaleza permanece firme y constante, pero nuestra percepción y experiencia de Él pueden variar según nuestras respuestas a su pacto. La semana pasada, exploramos el concepto de arrepentimiento y su relación con nuestra labor espiritual, aclarando además algunos malentendidos prevalentes sobre este término. Es fundamental considerar que el arrepentimiento no se trata de un mero acto de trabajo, sino de una apertura del corazón hacia el cambio y la transformación. En ocasiones, interpretamos erróneamente este proceso, viéndolo como una carga en lugar de un camino hacia el crecimiento. A medida que profundizamos en este entendimiento, podemos apreciar que el arrepentimiento es, en realidad, un paso hacia la renovación y el restablecimiento de nuestra conexión con lo divino. Los conceptos de arrepentimiento y cambio nos enseñan que la relación con Dios es dinámica. A través de la historia bíblica, podemos observar cómo las acciones humanas influyen en la interacción divina. Esto no significa que Dios sea voluble, sino que su respuesta puede estar sujeta a nuestro comportamiento y elección. Así, el contexto de nuestras vidas se convierte en un factor crucial en cómo experimentamos su presencia. Además, la idea de un Dios que se involucra en nuestras vidas de manera personal resalta la importancia de la responsabilidad en nuestras decisiones. La libertad humana y la soberanía divina coexisten en este diálogo. Al fin y al cabo, el propósito de cualquier acción de arrepentimiento es acercarnos más a Dios y a su naturaleza amorosa. Por último, la conversación sobre la relación y la respuesta que tenemos hacia Dios subraya la posibilidad de transformación en nuestras vidas. Cada elección que hacemos, cada oración que elevamos, nos invita a participar activamente en esta relación viva y vibrante. Así que exploremos juntos la belleza de este viaje espiritual y la profundidad que lleva consigo.
El arrepentimiento se ha definido muchas veces como la retribución por el pecado, considerándolo un esfuerzo. Sin embargo, esta concepción resulta ser inexacta. En Génesis 6:6 se menciona que Dios se lamentó por haber creado al ser humano. Surge la pregunta: ¿por qué el Creador expresaría tal sentimiento si ya conocía la propensión al pecado que tendría la humanidad? Podrías pensar que lamentarse implica un arrepentimiento por la acción, mientras que el diccionario define arrepentirse como una sensación de descontento. Pero en este contexto, la implicación no es que Dios se sienta insatisfecho con su creación. Las palabras poseen diferentes matices y significados que pueden variar dependiendo del contexto. En este caso, la acepción que se sugiere indica que Dios no se lamenta por haber creado al ser humano, sino que siente un profundo dolor por el daño que el pecado genera. La redacción del pasaje es elocuente. No se dice que el Señor se arrepintió en el sentido habitual de la palabra, sino que experimentó un verdadero dolor en su ser interior. El resto del verso refuerza esta interpretación, dado que menciona que su lamentación provenía de su corazón. Esto nos lleva a concluir que aún después de la salvación, el pecado continúa lastimando al Señor. Así, el arrepentimiento no se dirige al Espíritu Santo, quien permanece con nosotros hasta el momento de la redención. Lidiar con aparentes contradicciones en la Biblia es un ejercicio que todo estudioso de las Escrituras debe dominar. Este proceso no solo permite una comprensión más profunda de los textos sagrados, sino que también ayuda a transmitir el mensaje de la palabra con mayor claridad y, lo más significativo, a establecer una relación más estrecha con el Dios que se revela a través de ella. Algunas personas prefieren una lectura literal, pero al hacerlo sin la comparación textual, tienden a seleccionar lo que desean creer, desestimando las contradicciones que se presentan en su comprensión. Este enfoque puede ser problemático, ya que fomenta una interpretación errónea de la naturaleza divina y lo que se espera del ser humano. Además, ignorar las sutilezas del lenguaje y los contextos históricos puede llevar a malinterpretaciones que distorsionan el mensaje original. A medida que se estudian estos pasajes y se les da el valor que merecen, se fomenta una conexión más genuina con la fe. También se abre la puerta a un entendimiento más amplio sobre la gracia y la misericordia de Dios. Es vital, por tanto, explorar la relación entre el arrepentimiento y la gracia. La capacidad de cambiar y mejorar no solo se basa en el reconocimiento del pecado, sino en la confianza en Dios y su perdón constante. Asimismo, la enseñanza sobre el arrepentimiento en diferentes tradiciones religiosas puede proporcionar una perspectiva rica y variada del concepto. Un elemento fundamental en este proceso es el crecimiento personal. Reconocer la necesidad de arrepentimiento se traduce en un paso hacia la transformación interior, abrazando la posibilidad de sanación y renovación. Por último, desde la práctica de la oración hasta la meditación, cada enfoque ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos, promoviendo una vida de autenticidad y propósito. En mis recientes lecturas de Génesis 6, intenté abordar el texto desde una perspectiva relacional, lo que me llevó a interpretar varios puntos de manera diferente a lo habitual. Quiero destacar uno de esos aspectos. En Génesis 6:5 encontramos que Dios observó la gran maldad del ser humano en la tierra, mencionando que todos los pensamientos de su corazón eran continuamente malvados. Génesis 6:6 y 6:7 plantean la pregunta: ¿acaso Dios se equivocó al crear al ser humano llevándolo al arrepentimiento?
Mucha gente considera estos versos como evidencia de un Dios enfadado con su propia creación, dispuesto a eliminarla. Sin embargo, es la segunda parte del versículo 6, que menciona el dolor en su corazón, lo que ilumina el contexto y enriquece la interpretación relacional. Esta idea se suele ignorar, haciéndose común la concepción de un Dios que, como un fabricante, se arrepiente de su creación, sintiendo que el hombre ha resultado ser tan malo que debe ser destruido. En lugar de ver a Dios como enojado, esta perspectiva permite considerarlo desde un ángulo más compasivo, eligiendo destruir lo que ha creado por su necesidad de proteger lo bueno. Este entendimiento podría presentar a Dios como alguien rabioso. En contrapartida, en el verso siguiente, que proviene del mismo autor, Moisés, pero que es expresado por el profeta Balaam, nos encontramos con el mismo término en hebreo, Nacham H562. En Números 23:19 aparece un dilema similar. La misma dificultad se plantea en 1 Samuel 15, donde se repiten varios versículos que presentan potenciales contradicciones en la Escritura. Es imperativo reconciliar todas estas citas que nos hacen cuestionar la naturaleza de Dios. ¿Realmente se arrepiente? El hebreo Nacham ofrece diversas opciones de traducción. Puede implicar asustar, respirar con fuerza, ser perdonado, reconciliarse, experimentar pena, venganza, consuelo, paz y arrepentimiento. La idea de arrepentimiento aparece al final de esta serie de interpretaciones. Para poder establecer armonía en 1 Samuel 15, es necesario considerar que el verbo nacham no debe interpretarse de la misma manera en cada contexto, ya que eso resultaría en contradicciones en las enseñanzas bíblicas. El río de Buenos Aires ha adoptado un sorprendente tono rojo. ¿Podrían ser estos fenómenos señales proféticas que se manifiestan ante nuestros ojos? Únete a nosotros para desentrañar la verdad detrás de estos sucesos enigmáticos. Te sorprenderá lo que está saliendo a la luz. Recientemente, varios ríos alrededor del mundo han cambiado a un color rojizo. Este fenómeno extraño ha captado la atención de científicos y creyentes por igual, quienes buscan entender sus orígenes. Destacan entre estos casos el río Rímac en Perú, diferentes ríos en Lima y, de manera impactante, el río Éufrates. Este último, considerado uno de los ríos más significativos desde la perspectiva histórica y religiosa, ha suscitado especial inquietud entre quienes ven en su transformación un eco de las profecías sobre el fin de tiempos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de estos inquietantes cambios? Antes de que digas algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta y comparte este contenido con tus conocidos. Ahora, sigamos explorando. La conversión a rojo de estos ríos puede atribuirse a ciertas algas, como la Carinia brevis, que producen lo que se conoce como marea roja. Este fenómeno genera toxinas peligrosas tanto para la fauna acuática como para los seres humanos. Aunque esta explicación científica puede esclarecer algunos casos de ríos enrojecidos, no es suficiente para explicar otras ocurrencias, especialmente en cuerpos de agua dulce como el río Éufrates. A pesar de las teorías científicas, muchos consideran que la coincidencia de estos eventos con profecías bíblicas es demasiado evidente para ser ignorada. El texto bíblico menciona explícitamente que los ríos se tornarán rojos como un indicio divino, frecuentemente asociado con un castigo hacia aquellos que han apartado su fe. Una de las citas más reveladoras se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se mencionan señales claras de juicio divino. En un contexto más amplio,
Es importante analizar cómo estos cambios de color en el agua pueden reflejar problemas ambientales. La contaminación y los desechos industriales son causas más comunes que podrían explicar algunos de estos fenómenos. Con el aumento de la industrialización, se han liberado diversos contaminantes en los ríos, lo que puede alterar su color debido a reacciones químicas o la proliferación de microorganismos. Además, el calentamiento global también influye en el medio ambiente, provocando cambios en los ecosistemas acuáticos. Esto puede crear condiciones propicias para el crecimiento excesivo de algas, resultando en fenómenos similares al de las mareas rojas. Es fundamental que tomemos conciencia sobre la salud de los ríos y del agua en general. La escasez de agua dulce y la contaminación son problemas que enfrentamos a nivel mundial y que requieren atención urgente. La educación y la movilización ciudadana son claves para fomentar políticas que protejan nuestros recursos hídricos. En cuanto al futuro, la investigación científica continúa siendo esencial para desentrañar las causas detrás de estos cambios. Las universidades y centros de investigación están trabajando para realizar estudios que expliquen estos fenómenos de manera precisa. Al mismo tiempo, necesitamos fomentar un diálogo entre la ciencia y la religión, donde se puedan discutir estos eventos desde diversas perspectivas. Por lo tanto, es esencial mantenernos informados sobre estos acontecimientos y reflexionar sobre su significado, ya sean signos de advertencia divinos o consecuencias de la actividad humana. Es fundamental que actuemos con responsabilidad y solidaridad para proteger nuestro planeta. ¿Estás listo para explorar señales asombrosas de cambio en nuestro mundo? El tercer ángel trajo una advertencia espectacular a través de los ríos y fuentes de agua, transformándolos en sangre, como se narra en Revelación 16:4. Este pasaje hace referencia a uno de los 7 juicios sobrenaturales que marcarán el fin de los tiempos. A diferencia de las plagas anteriores, que solo afectaban ciertas regiones, estas sendas de juicio representan una catástrofe global, simbolizando las etapas finales del juicio divino antes del regreso de Cristo. Este evento resuena con la primera plaga en Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre por intervención divina, mostrando así el poder supremo del Creador. Los egipcios enfrentaron graves consecuencias cuando el Nilo se contaminó, dejando morir a los peces y generando un hedor insoportable que les impedía beber del agua. Este relato encontrado en Éxodo 7, 20, 21 traza un paralelo interesante con las transformaciones actuales de fuentes acuáticas, sugiriendo que estamos ante advertencias de desastres inminentes. La pregunta que surge es, ¿estamos presenciando la realización de esta profecía hoy en día? En los últimos tiempos se han reportado incidentes de ríos y lagos adquiriendo un tono rojizo en diversas partes del mundo, desde el Yangtze en China hasta las aguas del Rímac en Perú. Los expertos se enfrentan a un misterio creciente, tratando de dar sentido a fenómenos que parecen intensificarse. Sin embargo, muchos fieles sostienen que estas transformaciones no son simples anomalías naturales, sino manifestaciones divinas que presagian lo que está por venir. El río Éufrates, en particular, posee un significado profético profundo en las Escrituras. Según la Biblia, se predice que se secará antes de la épica batalla de Armagedón. En Revelación 16:12, se menciona que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para allanar el camino hacia los reyes del occidente. Actualmente, el Éufrates sufre cambios significativos, enfrentando lluvias extremas en algunas áreas, mientras que partes de su cauce están secas.
Algunos observadores interpretan esta situación combinada con el fenómeno de las aguas teñidas como una señal inequívoca de que los tiempos proféticos se están manifestando frente a nuestros ojos. A medida que el mundo continúa enfrentando crisis ambientales y climáticas, los eventos sobrenaturales se entrelazan con la naturaleza, creando un escenario que muchos consideran apocalíptico. Los seguidores de diversas religiones reflexionan sobre el cumplimiento de profecías y cómo se relacionan con nuestro tiempo actual. A medida que los sucesos parecen alinearse con los relatos bíblicos, el interés en la espiritualidad y la búsqueda de respuestas también aumenta. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en esta era digital, la difusión de información es más rápida que nunca, y esto incluye los mensajes espirituales. Plataformas de redes sociales han visto un resurgir en discusiones sobre profecías, avivamientos y las señales del fin de los tiempos. Las comunidades de fe están uniendo esfuerzos para estudiar y orar por una mayor revelación divina en medio de lo que parece ser un caos mundial. La ciencia, por su parte, lucha por explicar el porqué de los fenómenos que están sucediendo. Sin embargo, muchos creen que la naturaleza misma está resonando con la voz del Creador. Con la humanidad enfrentando dilemas éticos y ambientales, surge una pregunta profunda sobre nuestro papel en este relato. ¿Estamos listos para reconocer estas señales y actuar en consecuencia? No podemos ignorar el hecho de que la interconexión entre el medio ambiente y la espiritualidad es más relevante que nunca. La manera en que cuidamos nuestro planeta puede ser vista como un reflejo de nuestras creencias y valores. Por tanto, cada acción cuenta y puede ser un paso hacia la restauración o hacia la destrucción. Finalmente, a medida que los ríos cambian y el mundo se enfrenta a un posible colapso, hay una invitación constante a la reflexión y la acción. La búsqueda de una vida más significativa, centrada en el respeto al entorno y al prójimo, no solo es un deseo de cambio, sino un llamado a alinear nuestras vidas con principios divinos. Descubre el impacto de los eventos naturales en la humanidad. Si las recientes alertas sobre ríos teñidos de rojo confirman las profecías del tercer juicio, esto podría ser solo el comienzo de una serie de calamidades. Según el libro del Apocalipsis, la ira divina se intensificará, provocando consecuencias devastadoras. Estos eventos no serán simples incidentes, sino parte de una cadena de juicios, cada uno más severo que el anterior. El tercer juicio transforma agua en sangre, pero el apóstol Juan menciona un juicio aún más impactante, el cuarto juicio. En este se relata que un ángel lleva su trompeta al sol, permitiendo que la humanidad sufra bajo su intenso calor. Aquel sufrimiento será tan extremo que las personas maldecirán a Dios, que controla estas plagas sin arrepentirse ni glorificarlo. Las Escrituras, específicamente en el pasaje de Revelación 16:8-9, se prevé un aumento inesperado en las temperaturas del planeta, donde el sol se convierte en un agente de sufrimiento. ¿Estamos ya viendo los indicios de esta profecía? En años recientes hemos presenciado olas de calor imprevistas, incendios forestales y un aumento notable en la actividad solar. Los expertos han alertado que el Sol está entrando en un periodo de alta actividad,
resultando en tormentas solares más frecuentes y poderosas. En 2024, varios fenómenos geomagnéticos causaron estragos en la Tierra, interrumpiendo comunicaciones satelitales y provocando fallos en redes eléctricas en diversas regiones. La posibilidad de que el Sol alcance un nivel que sobrecaliente a la humanidad es de alguna manera una advertencia contenida en las Escrituras. Esta no es solo una preocupación teológica, sino también científica. Las catástrofes climáticas se están volviendo cada vez más severas, generando temperaturas extremas que llevan a inundaciones, crisis alimentarias y migraciones forzadas. Si lo que estamos viviendo es un adelanto de lo que está por venir, el cuarto juicio podría estar más cerca de lo que podríamos imaginar. Además de los desastres climáticos, es crucial tomar en cuenta el impacto de la contaminación en nuestra atmósfera. La actividad humana ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global y exacerbando estos fenómenos naturales. Las ciudades están experimentando un efecto de isla de calor que eleva todavía más las temperaturas, mientras que ecosistemas enteros están en riesgo de colapso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En comunidad es urgente que estemos preparados y que fomentemos la conciencia ambiental. La educación sobre cómo reducir nuestra huella ecológica puede ser un paso esencial en la prevención del sufrimiento futuro. Adoptar energía renovable y practicar estilos de vida sostenibles no solo es una opción, sino una necesidad para salvaguardar el futuro de nuestro planeta. Además, el trabajo conjunto entre naciones es vital para abordar las consecuencias del cambio climático. Instituciones globales deben formular políticas que promuevan la cooperación y el intercambio de tecnologías limpias que ayuden a mitigar los efectos del calentamiento. Cada acción individual, aunque pequeña, puede contribuir a un movimiento mayor hacia la preservación del medio ambiente. Finalmente, es fundamental fomentar el diálogo sobre espiritualidad y medio ambiente. Reflexionar sobre las lecciones que nos brindan textos sagrados y cómo estas enseñanzas pueden guiarnos hacia un futuro más luminoso es imperativo en este punto crítico de la historia. La esperanza radica en nuestra capacidad para cambiar, adaptarnos y, sobre todo, aprender de nuestra tierra. No te pierdas la oportunidad de explorar el significado profundo del próximo eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre, que ocurrirá el 14 de marzo. Este fenómeno celestial no solo es visualmente impactante, sino que históricamente se ha vinculado con importantes cambios, advertencias y mensajes trascendentales. Desde tiempos remotos, estas lunas han sido vistas como momentos de señales divinas y eventos poderosos en el ciclo humano. A lo largo de la historia, civilizaciones antiguas y textos sagrados, como la Biblia, han interpretado la luna de sangre
como un indicativo de acontecimientos sobrenaturales y juicios divinos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, se menciona que antes del día final el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja. Este pasaje sugiere que este fenómeno astronómico trasciende lo meramente visual. Se trata de una advertencia sobre la llegada de eventos significativos. El libro de Apocalipsis también menciona esta luna de sangre en un contexto de cataclismos. La imagen de un gran terremoto y el sol tornándose negro acompaña a la luna roja, creando un escenario de transiciones cósmicas y juicios divinos. Estas referencias indican que el evento es más que una simple ocurrencia. Se convierte en un símbolo de un proceso más profundo de espiritualidad y transformación. Históricamente, las lunas de sangre han coincidido con conflictos, desastres y el cumplimiento de diversas profecías, lo que lleva a la interrogante sobre el impacto y significado del próximo eclipse. En particular, la luna de sangre del 14 de marzo de 2025 surge en un contexto donde otros eventos alarmantes están sucediendo, como el secado del río Éufrates, cuyos reflejos tienen relación con profecías del Apocalipsis.